Hola a todos, bienvenidos de nueva cuenta a Multiversidad en esta serie de charlas que me ha correspondido dar seguimiento. En esta ocasión abordaré una temática que ya tiene una larga discusión. Ha habido voces que han hablado al respecto de este asunto que hoy nos corresponde: la relación entre sociología y antropología. En el título que se ha tenido por bien a darle a esta charla es Sociología y Antropología, observaciones y precisiones pertinentes, aunque con toda honestidad es probable que algunas de mis precisiones tengan algo más de impertinencia que de pertinencia, pero eso les tocará juzgarlo a ustedes. Voy a iniciar parafraseando a Imre Lakatos, epistemólogo, quien dijo en alguna ocasión que la sociología y la antropología serían ciencias o disciplinas inmaduras, poco cimentadas, por adolecer de un desarrollo que las capacita para predecir o prever. Podríamos afirmar que esto es cierto, e incluso podríamos recordar a Wilhelm Dilthey en su diferencia entre las ciencias explicativas y las ciencias comprensivas, y cuando Dilthey hablaba de las ciencias comprensivas, justo ahí colocaba a la sociología y a la antropología, por tener implicaciones otras más allá de la sola predicción o de la sola prevención. No es que sean asuntos menores. Cuando digo la sola predicción o la sola prevención, no me refiero a ellas como cuestiones menores, sino como focos de atención de un campo de investigación. Siguiendo a Lakatos, entonces, el carácter de las ciencias sociales parecería ciertamente más limitado en comparación con lo que se conocen como ciencias básicas. Y esto es así desde mi punto de vista, y lo dejo para el debate que pueda surgir entre quienes les llame la atención este tema. Si es así, entonces, que las ciencias básicas las ciencias sociales pudieran estar en una situación de mayores limitaciones con relación a las ciencias básicas, es por dos razones. La primera es que se trata de un campo de estudio diferenciado al de las ciencias básicas, y esto lo reconocieron en su momento Kuhn y Karl Popper. Y por otro lado estaría que además del campo de estudio, tendríamos la edad en la historia de las ciencias sociales como tales. En general son herederas, podríamos decir, de la Ilustración, y por lo tanto están situadas en un episodio de juventud, digamos, mayor que las ciencias básicas, sin que esto justifique nada de lo que estamos planteando. Estas limitaciones de las ciencias sociales, llamémosles así por ahora, no son opresoras, les constituyen actualmente, y si empezamos por aceptar estas ligeras diferencias, para mí, a mi gusto, entonces estaríamos avanzando un poco. Si decimos entonces que las ciencias sociales, ciencias inmaduras, según Lakatos, han construido su metodología, a lo mejor menormente cimentadas y menos fijas en ciertos aspectos que las de las ciencias básicas, no podríamos negar que las ciencias sociales, y en este caso la sociología y la antropología, debaten al respecto de la metodología, se cuestionan, se toman el método como un problema e incluso lo toman con la mayor seriedad que pueda tomarse en lo que definimos como ciencias. Lo que podemos decir en todo caso es que la antropología y la sociología, más allá de explicaciones o comprensiones que tiren hacia la predicción y hacia la prevención, lanzan postulados de carácter críticos en términos de ser cuestionamientos sobre el propio sistema en el que se va produciendo incluso el propio acto de conocimiento, y lo han venido haciendo de manera constante. Pensemos en
en las aportaciones desde el marxismo, en las aportaciones desde la propuesta hacia la ciencia política, hacia la política económica. Esto significaría entonces que las aproximaciones de la sociología y de la antropología colocan atención en escenarios en donde las tensiones individuales y colectivas se resienten. Se trata de un campo de estudio del que, a pesar de buscar sus objetos de investigación en situaciones asociadas a la naturaleza y a la vida, por ejemplo, en las ciencias básicas, no escapan de las tensiones individuales y colectivas ni los físicos, ni los biólogos, ni los sociólogos, ni los antropólogos. Dicho de mejor manera, sabemos que sociología, antropología y en general las ciencias sociales son apuestas científicas con vocación comprensiva, crítica e interventiva o de intervención de los hechos donde las tensiones individuales y colectivas se resienten en escalas y niveles trascendentes social y culturalmente. Considero que en 1990 a esto se refería Pierre Bourdieu cuando afirmó que la sociología se consideraba una ciencia que incomodaba. Y yo colocaría la antropología. Antropología y sociología incomodado por servir, como muchas otras ciencias, a causas criticables, hacia el control social, han dado explicaciones que han permitido que ciertos sectores utilicen sus conocimientos para fines nada éticos, pero sus facultades para problematizar sobre asuntos que nos forman y nos transforman han quedado hasta ahora mostradas, llegan a corroer nuestras apreciaciones del mundo social y también nuestros intereses. Generan modos de comprensión acerca de asuntos que no se ven o se comprueban de la misma manera, con las mismas determinantes, con las mismas facultades que en la física o la biología, por ejemplo. Pese y gracias a esto, las ciencias sociales, siguiendo a Bourdieu, se han dotado de un capital común de conocimientos adquiridos, de conceptos, de procedimientos metodológicos, si no queremos ceñirnos exclusivamente a la palabra método, y si queremos introducirnos al debate entreverado, al debate epistemológico que se gesta entre Lakatos, Kuhn y Popper, podríamos decir que estos procedimientos metodológicos de las ciencias sociales, y en particular de la antropología y de la sociología, son falsables, son susceptibles de ser refutados, sin lugar a dudas, tienen sus respectivas anomalías, manifiestan sus progresos de acuerdo con los programas de investigación que se definan en los cuerpos académicos y son exitosos e igualmente fracasan por su nivel de correspondencia con un paradigma seleccionado, convenido, acordado, trabajado. Bourdieu, Basserón y Champollion dieron en su obra El oficio del sociólogo un paso adelante sobre este diálogo entre sociología y antropología, tratando de insinuar esta liga profunda o de raíz entre ambas. Incluyeron obras de Marcel Mauss, de Karl Marx, de Turkheim, de Lévi-Strauss, de Malinowski, de Darwin y de Polanyi para tratar cuestiones como las siguientes: la relación entre lo natural y lo social, entre lo natural y lo histórico, entre lo natural y lo cultural. Sobre la obra de Mauss, ahora digamos que se publicó un libro con el título Sociología y Antropología,
en el cual se muestran trabajos de Marcel Mauss que tratan de hacer evidente la liga entre estas dos disciplinas, llamémoslas así por ahora, y se apunta en el prólogo, hacia 1926, que se escribe que el propio Marcel Mauss había insistido, había comenzado a buscar relaciones entre lo social y lo psicológico. Y cuando se dice lo social, se hace una referencia directa hacia la antropología en su beta social y hacia la sociología sin duda. Esto lo podemos verificar en la noción de hecho social total de Marcel Mauss, pues apunta a una cuestión central, y esto lo va a decir Lévi-Strauss en el trabajo introductorio a este libro al que referí. ¿Qué es lo que dice Lévi-Strauss? Lo voy a citar textualmente. Nos dice: todo fenómeno psicológico es un fenómeno sociológico. Lo mental se identifica con lo social, pero por otra parte, la prueba de lo social solo puede ser mental. En otras palabras, jamás podremos saber si hemos averiguado el sentido y la función de una institución si no podemos revivir su incidencia sobre una conciencia individual. Como al mismo tiempo, esta incidencia es parte integrante de la institución. Cualquier interpretación debe buscar la coincidencia del análisis histórico con la subjetividad de la experiencia vivida. En el fondo, a esto se refería Marcel Mauss, según Lévi-Strauss, con su noción de hecho social total. Y si nos damos cuenta, entonces, estaríamos en un terreno resbaladizo en donde más bien las universidades y las instituciones, en esta lógica de separar las profesiones, de seccionar las carreras, han dado un sesgo, y sobre ese sesgo hemos creído con cierta facilidad. Pero los próceres de algunas de las ciencias que vamos definiendo en las universidades como separadas, pues nos han dado muestra de que en última instancia las problemáticas que abordamos, y voy a colocar a la psicología aquí entre la sociología, la antropología y la psicología, vienen muy cercanas, vienen muy hermanadas. Estoy adelantando un poco, ahora vamos a ver qué dice Radcliffe Brown, antropólogo. Radcliffe Brown mencionó que de alguna manera la antropología es hacer una suerte de sociología comparada. Antropología en la sociología y sociología en la antropología. En buena medida las tradiciones inglesa y francesa, que desde mi punto de vista son las más cercanas a la producción socioantropológica, llamémosle así, en América Latina, vienen insinuando desde 1920-26 con Marcel Mauss, como decíamos, y con Radcliffe Brown, más adelante, en los años 40, han venido insinuando esta ficción de la distinción rotunda entre la sociología y la antropología. Lévi-Strauss, lo hemos referido en algunas otras ocasiones, en 1958, cuando habló de la antropología como una ciencia semiológica, un paso adelante sobre lo que entendemos normalmente por la distinción universitaria entre antropología y sociología. En la revisión que hice de mis notas un poco al respecto de este tema, me encontré también con el sociólogo Henri Lefebvre, quien, además de dejar clara su relación, su cercanía, su empatía con la semiología, el estilo que plantea Lévi-Strauss en su obra De lo rural a lo urbano, nos dice también que pareciera que se emparenta la sociología con la antropología, que observa y intuye también esta cercanía, y da una afirmación que a mí me parece termina mostrándonos su idea de que también es ficcional esta distinción. Nos dice
Los sociólogos han pasado del estudio de los primitivos al estudio de los medios urbanos en los años 70. Pensemos a partir de esto en disciplinas, en áreas que se han dado a conocer, que se están promoviendo en las universidades como conocimientos de actualidad, de vanguardia, como la psicología social, como la psicología cultural. Evidencias de que, justo lo que estamos planteando aquí, de que hay un diálogo de fondo entre estas tres áreas que mirábamos de forma separada en el conocimiento. Y desde mi punto de vista, una de las muestras más claras de la relación, de la implicación, de la dificultad de distanciarlas son los trabajos de Michel Foucault. Sus trabajos tienen esta facultad de mostrarnos lo que no vemos en esta suerte de enredo, de entuerto que implica la separación determinante entre estos campos del saber. Voy a mencionar, me vino a la mente, en un número de una revista por ahí del año 2000 titulado Comunicación e Interacción, Políticas del Espacio. Mi pregunta sería: ¿a cuál de estas tres disciplinas les resulta ajeno el problema de la comunicación y de la interacción? A ninguna de las tres, y en el fondo las tres tienen que debatir y construir conceptualmente una base. Las tres, de manera afortunada, tienden a eslabonarse y enlazarse de tal suerte que producen un conocimiento pertinente. Si lo pensamos muy bien, una carrera como las ciencias de la comunicación aparentemente surge de la sociología, pero no es exclusivamente correlativa a ella. La comunicación, desde las escalas y los niveles que produce su conceptualización, implica varias de las otras disciplinas. Se hace llamar comunicación humana lo que aparentemente debería ser exclusivamente estudiado por la psicología. Se llama comunicación de masas a lo que aparentemente debe ser estudiado por las ciencias de la comunicación, con una relación un tanto cercana con la economía política. Se llama comunicación simbólica, lo que aparentemente tendría que ver con antropología, pero en el fondo, cada que se hace un análisis de un problema de comunicación sobre las tres áreas, hay que abordar sobre las condiciones sociológicas, psicológicas y, entre comillas, antropológicas, perdón. En un sentido más indisciplinar, más impertinente, en 1967 Michel Foucault expresó respecto a su proyecto de análisis de las heteronomías, un concepto que lanzó, para hablar de algo similar a lo que Marc Augé denominó hace unas décadas los no lugares. Pero me parece que la concepción de las heteronomías de Michel Foucault resulta un tanto más asible o más cercano a una actitud comprensiva que la de Augé, aunque su propuesta no deja de ser sugerente. Nos dice Foucault en 1967: supóngase, no digo una ciencia, por ser ahora esta una palabra demasiado degradada, supóngase una suerte de descripción sistemática, cuyo objeto
en una sociedad dada sería el estudio, análisis, la descripción, la lectura, como se estila decir ahora, de estos espacios diferentes, estos otros lugares, una especie de contestación a la vez mítica y real del espacio donde vivimos, los espacios eternos. Bueno, me gustaría pensar en la manera en que dice Foucault, proponerles pensar a la manera en que dice Foucault. No digo ciencia, pensemos en esta propuesta de conocimiento eslabonado, de conocimiento imbricado entre sociología y antropología, y mezclemos, si gustan, saberes desde la psicología, para intentar abordar en esta medianía que propone, por ejemplo, Edgar Morin y que recalca el propio Mario Bunge sobre la cuestión de la complejidad, en donde no estamos absolutamente con el holismo, ni tampoco estamos absolutamente con el reduccionismo. Hay un vaivén, hay una especie de trabajo en donde el investigador debe sortear la ingenuidad por la totalidad y la ingenuidad por la reducción. Podríamos decir que entre las disciplinas, entre lo que aparentemente estaba separado, siempre hubo relaciones. Justo ahora, por diversas influencias teóricas, con un lugar especial, ya lo mencioné, para la epistemología de la complejidad, estamos ante la idea, ante el encuentro ideal de las ciencias comprensivas a la manera de Dinte, donde sociólogos, antropólogos y psicólogos no pugnen por separar celosamente sus parcelas, sino que desde ellas estimulen las correspondencias, las comunicaciones, interacciones que muy bien les han venido. Para ir cerrando, Fernando Escalante, un científico social mexicano, hacia 1999 escribe un libro titulado Una idea de la ciencia social, un apartado de un libro titulado Una idea de las ciencias sociales, y en este nos dice: lo primero que preocupa a una comunidad humana, lo que necesita saber es cuánto se refiere ella misma a su estructura y su organización. Los primeros problemas que procura resolver, que se plantean con los atisbos iniciales de una cosmogonía, son los que suscitan la necesidad de orden y justicia. Así, lo que llamamos ciencias sociales es tan solo una manifestación particular, tardía, de la autorreflexión social, cuya tradición es larga, como la de otras ciencias, pero es tardía en términos de autorreflexión, es decir, las sociedades reflexionan sobre cómo construir el orden y la justicia, y lo han venido haciendo desde prácticamente el origen de lo que conocemos como cultura. Lo que es tardío es el momento en que esas sociedades autorreflexionan, se cuestionan por los modos en los que han venido haciendo, en los que han venido intentando crear orden, justicia, conceptualizaciones sobre sí mismo, relaciones e interacciones al interior de sus propias grupalidades. Nos dice Fernando Escalante, la tradición del pensamiento social, llamémoslo así, fíjense cómo también hay un sesgo por la imprudencia, por la búsqueda de creer que todo se resuelve cuando decimos que somos ciencia. No todo se resuelve cuando decimos que somos ciencia. Incluso en la misma palabra ciencia, como hemos venido tratando de destacar
en estas charlas, no solo desde lo que a mí corresponde, sino lo que han hecho algunos de mis colegas, es decir, que la ciencia se hace en el camino, la ciencia es un trazo, es un trayecto, y en ese trayecto hay que pensarse uno, hay que pensar en lo que se denomina el fenómeno de investigación, el objeto de estudio, y las interrelaciones, ¿no? Esta tradición del pensamiento social, según Fernando Escalante, ha asumido varias formas, ha sido mitológica, religiosa, jurídica, según las características del orden en que se ha producido. Hoy podríamos decir que tiene un amplio impacto la idea de un pensamiento social que ponga en correlación lo psicológico con lo cultural. La forma científica de hoy, dice Fernando Escalante, a fin de cuentas mantiene una continuidad indudable con la tradición. Es, pongámoslo así, la forma apropiada en la que la autorreflexión se vuelca sobre la sociedad para producir un efecto de distancia sobre el mundo, para procurar explicarse a la sociedad con sus implicaciones complejas. Fernando Escalante coloca, entre comillas, dice, de explicarse la sociedad a sí misma, entre comillas, con objetividad. ¿Por qué entre comillas? Bueno, volvamos a la idea del hecho social total de Marcel Mauss, con dos nociones que nos acompañan. La idea de la objetividad, entre comillas, y la idea de la autorreflexividad. Aceptemos, para finalmente cerrar, que la emergencia de las ciencias sociales, de la sociología y de la antropología, tiene un tanto de tardío con relación a las ciencias básicas. Asumamos que el problema de la objetividad le viene caro a las ciencias sociales y a la psicología, pero también aceptemos entonces lo que en el fondo está detrás en la propuesta del hecho social de Marcel Mauss. Esto que, repetiré y con ello habré de concluir, que recalcó Lévi-Strauss. Voy a leer la última parte de lo que anteriormente ya había referido. Cualquier interpretación tiene que hacer coincidir la objetividad del análisis histórico con la subjetividad de la experiencia divina. Entre la experiencia, el análisis y lo que entendemos por objeto, hay una relación más estrecha de lo que hubiésemos imaginado. Y esa problemática es justo sobre la que la antropología, la sociología y la psicología contribuyeron de forma muy importante para mostrar. El científico está involucrado de manera más estrecha de lo que se suele creer con aquello que estudia, ¿no? Espero que en esta digresión, en este juego de citas, en esta tanto juguetona presentación sobre las relaciones entre sociología y antropología, colando por ahí a la psicología, ustedes encuentren algunos elementos para repensar también lo que significa su investigación, su tesis, o bien cualquier otra cosa sobre la que ustedes tengan a bien relacionar lo que aquí se ha planteado. Agradezco de nueva cuenta su atención y nos vemos en otro momento.